Ella es una joven de 18 años que creó un juego de cartas que se llama Sempiterno, que dice que es un juego que permanece mucho después de guardar las cartas, que tiene que ver con un juego que invita a docentes y adultos a escuchar la voz de los jóvenes. Ahí la tenemos, bien, ya la pudimos conectar, porque teníamos un problemita con la conexión. Bueno, Jimena, ¿estás allí? Estoy acá, un gusto, Hola, ¿cómo están? Jimé. Le voy a pedir a Santi que me des audio. A ver, hola. ¿Me escuchás vos, Hola, Jimena? hola, hola, hola. Yo te Ahí escucho. está, muy bien, te estamos escuchando bien. Ahora ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Un gusto también a nosotros charlar con vos. Primero estaba intentando pronunciar tu apellido. Sí. Complicado. ¿Cómo es? No, pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Bien? Surschmitten. Bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo era? Surschmitten. Surschmitten. Ahí estaba bien, Surschmitten. lo hubieras Sí, dejado ahí sí, como salió estaba, que estaba bien. Sí, perfecto. le hubiera dejado un López, Jimena Álvarez. Bueno. Jimé, interesante. Inventado, inventado. ¿Tenés 18 años? 17. 17. Bueno, te sumé uno más. 17 años. Y a tus jóvenes, mucho antes, 16, no sé cuándo empezaste, viste que era necesario que los adultos, en este caso los docentes y por qué no también los padres, escuchemos un poquito más a ustedes los jóvenes, ¿no? ¿Y qué es lo que hiciste? Bien, como vos decís, como arranqué un poco antes. Bien. Cuando tenía 11 años, publiqué 2 novelas cortas infantiles. Arranqué un poquito antes, muy inquieta siempre, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y desde allá, desde esa época, arranqué a encontrarme con escuelas, a entrar a escuelas y charlar con docentes, con alumnos, con chicos, porque lo usaban como material de lectura mi libro y yo empecé a conocer distintas realidades, distintos tipos de escuela que tal vez no eran demasiado parecidas a las mías. Y una vez que me tocó a mí ser parte del secundario y entrar y conocer cómo funciona el sistema educativo, qué pasa detrás de que un profe se pare a dar la clase, toda la movida que hay detrás de que esto suceda, fue lo que me llevó a descubrir que hay un montón de cosas que no decimos entre profes y alumnos y que sería súper enriquecedor que el otro sepa. Y de ahí nace un poco lo que hago en el día a día. Hoy lo que hago son charlas de educación desde la mirada estudiantil en universidades, en centros de cultura, en escuelas para docentes, para chicos, para padres. Es un poco plantear la invitación a invertir los roles y que seamos los chicos quienes hablan y quienes tienen algo que enseñar y los adultos quienes están sentados escuchando. No sé si es tan fácil lo que vos planteás, porque lamentablemente muchas veces me ha pasado a mí, paso el mate primero, y me ha pasado a mí a veces intentando hablar, ponerle con mi padre, obviamente, pero ya desde muchos años atrás, o supongo yo que a lo mejor le ha pasado a mis hijos cuando intentaban hablar conmigo. Digo, no es tan fácil para los adultos escuchar a un joven que te hable y que te diga, mirá, esto está mal o esto. ¿Cómo fue la experiencia tuya de pararte frente a docentes, frente a padres y de alguna manera plantearles, miren, nosotros necesitamos esto o nosotros vemos que esto no está bien? Mira, qué linda pregunta esta. Creo que sí, como vos decís, es súper incómodo que alguien se pare a cuestionar lo que haces y a cuestionarte tu rutina, que la tenés como tan establecida y tan afianzada. Hay muchas cosas que se dan por sentado y que venga alguien a desarmar eso, por ahí molesta. Creo que es un gran acto de humildad y demostrar que realmente queremos mejorar la educación y no es solo un cumplir o un como cumplir cosas y marcar que las hicimos, sino realmente sentir el propósito y el sentido de lo que hacen todas las mañanas los profes. Es y va a ser siempre incómodo conversar sobre lo que pasa y plantear nuevas cosas, intentar innovar, evolucionar. Siempre es incómodo, pero creo que es parte del proceso que podamos retomar esta gimnasia porque no solamente a veces es complicado para los adultos poder escuchar a los adolescentes que existe este prejuicio de a lo mejor no encontrar la misma validez en nuestra voz que en la voz de un adulto. Por fuera de eso creo que estamos perdiendo un poco la gimnasia y el ritmo de poder conversar honestamente y profundamente y alejarnos por ahí de lo que son las conversaciones superficiales o que no llevan a ninguna parte más que
juntar energía negativa o críticas o chismes o lo que sea. Y me parece interesante que justamente sean los adolescentes quienes planteamos sacarle el polvo a esta práctica y poder traerla de vuelta para poder demostrar tal vez otra cosa que el prejuicio establecido. En mi experiencia, particularmente en mi pueblo, yo soy de San Jerónimo Norte, que es una ciudad muy chica, tiene como 8.000, 9.000 habitantes. Mis profes de la escuela siempre me recibieron muy bien y siempre estaban dispuestos a dejarse enseñar y no solamente educar, sino también dejarse enseñar, que creo que es un rol fundamental también del docente que se deje enseñar y escucha a lo que se recibe y que de repente la enseñanza sea un intercambio y no algo estático. En mi experiencia personal, arranqué con un colchón de mucha comodidad en la que se me escuchaba realmente y a lo largo que fui escalando y conociendo a otras personas, obviamente que se complejiza, pero creo que me divierte entrar en esto complejo, como me divierte tener que cuestionar y que dejarlas rebotando preguntas, por más cerrados que por ahí se encuentren, me divierte mucho plantear alguna semilla de la curiosidad y de la intriga en sus cabezas. Trabas que vos desde tu postura como oradora frente a un grupo de adultos planteando temas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con la mirada de los jóvenes sobre diferentes temas, ¿qué es las mayores trabas que vos encontrás en los adultos? A la hora de comunicarles lo que quiero comunicar. Sí. Yo creo que cuesta el invertir los roles. Yo creo que toda la vida se encontró una balanza, un equilibrio, una cierta jerarquía dentro de la educación, que es el adulto quien tiene todo el conocimiento, quien sabe todas las respuestas, quien tiene todo el conocimiento, y los chicos, los estudiantes, quienes recurren a esas personas para poder tomar un poco de su conocimiento. Y hoy esa jerarquía se derrumbó un montón, porque de repente los chicos encontramos un montón de lugares, de sectores y de áreas en las que podemos conseguir más información que los propios adultos, cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, con las tendencias, con los memes, con todo lo que tiene que ver con lo digital hoy en día. Tenemos mucho más acceso y mucho más conocimiento muchas veces. Entonces creo que está costando acostumbrarse a que esa jerarquía pueda equilibrarse de una manera distinta y dejarle lugar a una voz distinta que plantea cosas nuevas y que incluye a lo mejor tener que trabajar un poco más o tener que dejar un espacio para que se pueda colaborar con otros. Interesante. Lo que sí veo es que, Jimé, te cuesta tanto hablar. Realmente tenés un problema tan grande para... tenés una... Lo que pasa es que no sé si siempre fuiste así o lo fuiste adquiriendo con esta práctica de la charla con otros. Yo tengo como viste ese superpoder que algunos tienen que no me da vergüenza casi nada. En general no soy muy desvergonzada en ese sentido, pero sí, hubo un tiempo específico que creo que también es importante traerlo a la mesa y no como ignorarlo. Hubo un tiempo en donde yo siempre hice un montón de cosas, cuando arranqué el secundario y hacía todas estas cosas, tuve como un año, medio año de bloqueo de que no podía hacer nada por los chistes, las cargadas, las jodas de ese momento, que dejé de hacer todo y hoy en día, viste, es como que siento que es agarrar agua con la mano, ¿viste? O siempre se termina escapando de lo que es uno y siempre te terminas quedando vacía y no me queda otra cosa que hacer lo que tengo ganas de hacer. Desde los 11 años arrancó a hablar. Tenés que tener estar segura de vos misma o seguro de vos mismo de salir por los salones y hablar con docentes a los 11 años cuando yo a los 11 años me comía los mocos, básicamente. Pero bueno, no tenías que contar eso. Pero salir me quedó, creo que escuché bien, el tras de escena de la preparación del docente o de los alumnos antes de la clase, y eso es fundamental, que no se ve. Yo hablo de la docencia y estaría bueno después que comente el significado de la palabra sempiterno, que es muy linda. Claro. Pero sí es muy importante la misión que está llevando, porque el tras de escena, la vida del docente que va corriendo al salón, y los chicos también tienen una vida, porque el docente llega y se piensa que se la sabe toda. Claro. Y los chicos escuchan, donde doy clase hay una como esta tribuna, y el docente allá arriba, y yo abajo me siento con ellos, y en ronda a veces, como también y les preguntan, che, ¿cómo están? Y te aseguro que la tercera clase me dijeron, profe, sos el único que pregunta cómo estamos. Ahí arrancamos a hablar, vos, ¿no? Porque también hay otras realidades. Son 30 asientos, son 30 personas distintas, y está buena esta propuesta de un juego para que podamos llegar a interactuar
y salir un poco de la rutina del que sabe más y el que sabe menos, ya eso no va más. Todos sabemos y hay un intercambio de cosas. ¿Qué es el juego sempiterno, Jimé? En base a todo esto lo que aprendí en diferentes charlas, fui a diferentes lugares y en base a todo lo que aprendí conversando con docentes, porque si les digo la verdad, la charla comenzó siendo en cierto punto una crítica al docente, una crítica a su trabajo, y en el momento en el que comencé a investigar y analizar todo lo que pasa detrás, descubrí que también son muchas veces afectados por lo que nosotros vivimos. No es un contexto muy cómodo tal vez para trabajar políticamente o en general económicamente, y también son parte de esto, digo, entonces no quería quedarme en el planteamiento de señalar y quejarme, que tal vez es una energía que no me retribuye a mí en nada, y decidí poder crear algo sólido, firme, limpio, que realmente puede ser algo que, una herramienta que nos ayude a nosotros como estudiantes, de estudiantes para estudiantes. Por eso creé Sempiterno, que es mi juego, es un juego de mesa, un juego de cartas, lo tengo por acá, que es como si fuese una caja de naipes, con 60 cartas con preguntas disparadoras para que cada vez más chicos hablen de educación. Por ahí yo me tomé el tiempo, viste, de crear la charla, de hablar en general porque me gusta, pero hay un millón de opiniones dentro del aula y en diferentes salones que son súper válidas para mejorar pasito a pasito e intentar personalizar algo que parece súper general, como 40, 50 chicos, adelante un solo profesor, poder de a poco con la voz del estudiante llevarlo a la práctica en donde la voz del estudiante no sea solamente un examen oral o un múltiple choice, sino que puedan descubrir que también puede ser expresión genuina de lo que quieren, de lo que necesitan, de lo que les sirve, de lo que no. Son 60 preguntas que me hubiese gustado que me hagan a mí como estudiante. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué te hace único entre todos los estudiantes? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste orgulloso de vos mismo en el aula? ¿Qué es un buen profesor para vos? ¿Qué característica tiene? Un montón de cuestiones que abordan no solamente grupo, sino también contenidos, evaluaciones, notas, inteligencia artificial. Y son preguntas que creo que lo diferente y lo importante es que vienen de adentro, que no vienen de una mente adulta que dice yo creo que a los chicos les gusta hablar de esto, sino que realmente vio qué es lo que nos hace falta hablar, y por eso es que decidí por sacarlo a la venta y que escale a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Y aparte, ¿sabés lo que también digo? Que seguramente que no lo miraste desde ese punto, pero está bueno un juego que no tenga que ver con el teléfono. Ya no más, ¿no? Porque hoy estamos, bueno, ustedes están tremendo, pero nosotros también, o sea, dependemos tanto de la tecnología, de los teléfonos, de las tablets, de todo eso, que tener la posibilidad de sentarte con amigos, con unas cartas como antes, ¿no? Como antes, y leernos preguntas y contestar, me parece interesantísimo. Jime, ¿qué quieres decir? Es un poco también la idea igual esto de sacar el celu, un poco para traer cosas nuevas. Sempiternos. La palabra. ¿Cómo? Perdón. La palabra sempiterno, ¿qué significa? Sempiterno significa eso que teniendo principio no va a tener fin. Es un poco la idea de sempiterno, que no sea solamente responder una carta, sino que sea algo que realmente quede rebotando en la cabeza y no sea como una actividad impuesta por un adulto que empieza y termina, sino algo que planteamos entre todos los jóvenes, que arranca y que no planea terminar. Buenísimo. Bueno, Jime, genial. Obviamente que seguiríamos hablando. ¿Dónde podemos conseguir el juego, Ale? Exactamente, No, tenemos que loco cerrar. Ya lo queremos. No, todos. yo te Claro, pero ¿cómo hacemos para tener sempiterno? Tanto Sempiterno como esta charla de educación, que es una charla de 1 hora abierta a cualquier persona que tenga ganas de escuchar, que es gratuita y que toca un poco todo lo que vengo pensando y maquineando sobre educación en general. Está habilitada y disponible para las escuelas, no solamente esta charla, que puede ser de manera online o presencial, sino también el juego. Todo eso y mis libros también que publiqué cuando tenía 11, que siguen en pie como material de lectura para escuelas hoy. Todo eso está disponible en mi Instagram, que se llama Sempiterno, así como está acá, _oc_. Y ahí está mi contacto, mi WhatsApp, me pueden hablar para lo que sea, siempre estoy disponible. Genial, Jime, gracias por tu energía, gracias por contarnos esto y gracias por animarte a ser distinta, ¿no? Porque a veces la corriente en esta generación, pero también en las nuestras, nos llevaba a hacer lo que todos hacían. Y vos estás haciendo un quiebre, algo distinto, y nos estás ayudando a padres y a docentes a pensarnos y a pensar la educación y la enseñanza como padres de una manera distinta. Así que muchas gracias. No,
Qué lindo, gracias a ustedes por darme el lugar de contar lo que hago. Les mando un beso. Un beso grande.